Los chilenos de hoy están tan ahogados económicamente que probablemente ni siquiera puedan viajar al extranjero. Música. Como si cortara la ciudad de París, el rascacielos de la radiodifusión pública francesa brillaba en la noche. En el vestíbulo flotaba una mezcla de tensión, expectativa y un aire casi sofocante. Esta noche música es el día de emisión del programa de debate Le Débat 21. El tema, un debate especial música titulado, El futuro del turismo europeo transformado por las potencias emergentes. A punto de salir al aire en vivo, periodistas de todo el mundo se aglomeraban frente a los monitores. El presentador es Antoine Mercier, un veterano periodista conocido por su análisis frío y calculador. Sin embargo, incluso él, con sus 30 años de carrera, sentía una áspera incomodidad música en el pecho solo por esta noche. Esta emisión cambiará algo. Ese presentimiento se adhería a su piel junto con el calor de las luces del estudio. Sentada frente a él está Li Yao, vicepresidenta de operaciones en Europa de la gigante empresa de viajes China Música Global Geraisen. Vestida con un impecable traje carmesí, cada vez que cruza las piernas se refleja un destello de luz. Con una sonrisa fría en los labios, ella parecía estar ya segura de su victoria música. Su mirada se dirigía al monitor donde se preparaba un gráfico. Música la caída en picada de los turistas chilenos frente al aumento explosivo de China. Como una sentencia condenatoria, las líneas azul y rojo se cruzaban intensamente. Música, 20 segundos para el aire. La voz del equipo de producción resonó por todo el estudio. Mercier respiró hondo y cerró el guión que tenía en las manos. Hasta él mismo se daba cuenta de que las yemas de sus dedos temblaban levemente. Música, los números son solo una parte de la verdad, murmuró con una voz tan baja que nadie más pudo oírla. Justo cuando esas palabras se desvanecieron, la luz roja de la cámara se encendió. La luz los envolvió a él y a Li Música, y la transmisión para todo el mundo comenzó. Nadie sabía aún que en unos minutos, ese mismo estudio se congelaría por completo. Sonó la característica y enérgica cortina musical del programa, y la pantalla se llenó con una vista nocturna de la Torre Eiffel. La cámara hizo un paneo y el presentador Antoine Mercier apareció lentamente. De fondo, el título del programa resaltaba en letras doradas. Bajo la brillante iluminación, Mercier mostraba una sonrisa serena, aunque en su voz se percibía un rastro de tensión. Música, buenas noches. El tema de hoy es, el futuro del turismo europeo transformado por las potencias emergentes. Actualmente, en los destinos turísticos de Europa, el mapa de poder está cambiando de manera silenciosa pero certera. ¿Quiénes serán, de cara al futuro? Los verdaderos protagonistas del turismo. Música, con esas palabras, la pantalla a sus espaldas cambió lentamente. Aparecieron dos líneas, una azul y una roja. El azul es Chile, el rojo es China. Francia, música, Italia, España, un gráfico que mostraba la evolución de los turistas hacia las principales ciudades europeas. Teniendo su punto máximo en 2019, la línea azul caía como si resbalara por un abismo. En contraste, la línea roja se disparaba hacia arriba como una llama tocando el cielo. Mercier, operando el control remoto, continuó su explicación con calma. Los turistas provenientes de Chile han disminuido cerca de un 40% desde la pandemia. Por otro lado, los turistas de China han aumentado en 2,5 veces. En términos de cifras, estamos ante un verdadero terremoto tectónico. El silencio cayó sobre el estudio. En medio de él, Li Yao cruzó las piernas lentamente. Su traje carmesí reflejó las luces, y detrás de su sonrisa se asomó una luz provocadora. Música, esa es la realidad, señor Antoine. Este cambio no es casualidad ni algo temporal. La industria turística europea simplemente ya no se sostiene sin nosotros, los chinos. El futuro de su turismo, nosotros lo movemos. Música, Mercier se quedó sin palabras por un instante. Las declaraciones de Li estaban claramente respaldadas por los números, dejando poco margen para rebatir. Pero el tono arrogante oculto en su voz comenzó a enfriar sutilmente el aire del estudio. Música, la línea roja en la pantalla gigante brillaba con más intensidad. Mirándola fijamente, Mercier murmuró en su interior, quizás sea cierto a nivel numérico,
música pero no pueden medir el corazón de las personas. En ese momento, una pequeña llama de resistencia nacía dentro de él. Li Yao enderezó su postura y tomó aire profundamente. Con ese simple gesto música, la atmósfera del estudio cambió a su ritmo. El traje carmesí bajo los focos brilló levemente, y su voz resonó grave a través del micrófono. El turismo europeo ya no se puede entender sin nosotros. Música ante la primera estocada de Li, la tensión en la audiencia se palpaba en el aire. Operando su tablet, proyectó una nueva diapositiva en la pantalla. Música allí aparecían gráficos de los gastos de consumo turístico de cada país, con cifras gigantes bailando sobre sus respectivas banderas. Música, para el año 2025, el gasto en el extranjero de los turistas chinos rondará los 280.000 millones de dólares. Esto representa de hecho música el 30% del total mundial. El 40% de las marcas de lujo que se venden en Europa las compramos nosotros, los chinos. Viendo estos datos, ¿queda aún algún margen para debatir de quién es el protagonista? Música. Las luces del estudio se atenuaron, y la luz roja del gráfico iluminó el rostro de Li. Trazando lentamente las cifras con el dedo, añadió: nosotros ya no somos simples turistas, somos socios comerciales que mueven la industria. Aerolíneas, hoteles, tiendas libres de impuestos. Con un solo movimiento nuestro, la economía entera reacciona. Su tono era sereno, pero tenía un eco que sonaba casi a una sentencia. Era como si les estuviera diciendo en la cara: ustedes sobreviven gracias a nuestro mercado. Antoine asentía en silencio, pero en el fondo de su ser sentía una resistencia innegable. Las palabras de ella reflejaban, efectivamente, la realidad económica. Pero al mismo tiempo, música había en ella una frialdad capaz de reducir las relaciones humanas a simples dígitos. Li continuó: hubo una época en que los turistas de Chile música también fueron los favoritos en Europa. Pero por muy simpáticos y amables música que sean, de nada sirve si mantienen las billeteras cerradas. Su nivel de gasto no llega ni siquiera a un quinto música del nuestro. A fin de cuentas, la economía se mueve por dinero, no por simpatía. Música. Un murmullo recorrió el estudio, varios periodistas cuchicheaban entre sí. Sin inmutarse, Li dirigió una sonrisa a la cámara. Música. Europa sabe perfectamente quiénes son sus verdaderos clientes. Por eso podemos decirlo con total seguridad: el futuro del turismo ya no lo mueven los países viejos, sino la nueva fuerza. Música. Mercier bajó levemente la mirada al escucharla. En sus apuntes había otros números. Eran datos de otra encuesta que mostraba otro música tipo de valor, uno que no podía medirse en gastos de consumo. Nadie conocía aún su existencia, mientras solo la línea roja iluminaba las paredes del estudio. La mirada de Li se clavó en el mapa que mostraba la geografía de Chile. Música. Al instante siguiente, su voz resonó serena pero implacable. Su tono era más una condena que un análisis. Hablemos de Chile. Su declive no es un fenómeno temporal. Música. La pantalla cambió, mostrando una serie de gráficos de barras y líneas en caída. El largo y próspero registro de la época dorada, desde donde ahora se deslizaban hacia abajo. La narración en off cubrió las imágenes sin emoción. En los años 90, Chile era conocido como el jaguar de Sudamérica, el ejemplo a seguir en la región con un crecimiento arrollador. Pero hoy, su economía está estancada, atrapada en la trampa de los ingresos medios, con un crecimiento prácticamente nulo. Li torció levemente los labios. Música. El sueldo promedio también va en caída libre. Desde las últimas crisis no ha dejado de estancarse, y el costo de vida hace que los salarios sigan cayendo en términos reales. Música. Por otro lado, nuestro salario promedio en China se ha multiplicado por 5 en 2 décadas. Ese viaje soñado a París que tanto anhelan los chilenos, para nosotros no es más que unas compras de fin de semana. Música. El ambiente en el estudio se volvió aún más pesado. Li hizo una pausa intencional y miró hacia la cámara. Música. El problema no es solo económico. Es el estancamiento social, la crisis del sistema de pensiones de las AFP, y un modelo educativo que ya no responde. Chile sigue atado a sus éxitos pasados y no quiere mirar al futuro. La innovación no fluye.
Sus palabras se clavaron como dagas, y nadie pudo rebatirlas. Lee rió por lo bajo y ajustó su micrófono. Música, y lo definitivo es la psicología del consumo. Aterrados por pensiones indignas y la incertidumbre, los ciudadanos han cerrado sus billeteras. Si no gastan, la economía no se mueve. Música en resumen, ellos mismos están cerrando su propio futuro. Antoine la escuchaba en silencio. Era cierto a nivel de datos, sí. Pero en esa verdad, no se sentía el más mínimo rastro de calor humano. La boca de Lee se transformó de nuevo en una sonrisa. Música, música, no tienen margen para salir al extranjero. Ese es el Chile de hoy. En el momento en que soltó esa frase, el estudio entero se congeló. Música, todos en la audiencia contuvieron la respiración, y Mercier apretó su bolígrafo con fuerza. En la pantalla se veía el territorio chileno, mientras la línea azul se hundía en silencio hacia la esquina inferior del monitor. Cuando Li Yao terminó de hablar, el estudio quedó envuelto en un silencio antinatural. Música. Antoine Mercier ajustó su respiración lentamente, haciendo rodar el bolígrafo entre sus dedos. Ya veo. Los números ciertamente son elocuentes. Al abrir la boca, su voz música era sorprendentemente tranquila. Lee, con aire triunfal, asintió levemente. Sin embargo, la siguiente frase de Mercier congeló un poco esa sonrisa. Música, pero el valor realmente se puede medir solo por el nivel de consumo. Música. El aire en el estudio se detuvo por un segundo. Lee frunció el ceño y se inclinó ligeramente hacia adelante. Antoine, no me diga que planea usar argumentos emocionales. La economía se debate con cifras. Los datos nunca mienten. Música, música. Mercier negó suavemente con la cabeza. Sí, por supuesto. Tampoco es mi intención negar los números. Pero en nuestro programa, hemos recopilado otra serie de datos. Música es la voz de la calle. Al decir esto, la pantalla detrás de él cambió, mostrando la portada de un extenso informe. Las palabras, Estudio de Percepción Profunda a 300 trabajadores en 7 ciudades europeas, edición 2025, música se iluminaron bajo los focos, desatando murmullos en el público. Mercier continuó música su explicación con sobriedad. Durante los últimos 6 meses, realizamos investigaciones presenciales en ciudades clave como París, Roma, Londres, Música y Madrid. Nos enfocamos en el personal de primera línea de la industria turística, hoteles, restaurantes, aeropuertos y guías de museos. El equipo realizó entrevistas de manera aleatoria, sin previo aviso, en mandarín, música español e inglés. El cuestionario fue supervisado por expertos, eliminando cualquier tipo de elementos inductivos. Música. Lee tomó su micrófono y replicó con voz afilada, pero eso es una encuesta subjetiva hecha a la medida de su programa. No estarán armando una fábula tomando solo los testimonios que les convienen. Mercier dibujó una leve sonrisa. No, en absoluto. De hecho, nosotros también esperábamos al principio que las evaluaciones de los turistas chinos, los grandes ganadores económicos, fueran muy altas. Pero los resultados fueron totalmente diferentes. Por primera vez, un rastro de turbación cruzó el rostro de Lee. Las luces la iluminaban discretamente, acentuando la tensión en las sombras de su rostro. Mercier pasó las hojas de su informe y se dirigió hacia la cámara. Música, detrás de los números hay personas. Los que trabajan, los que reciben y los que perciben. La brecha entre la prosperidad que muestran las cifras y el agotamiento que siente el corazón no se puede ignorar. Música, música. Su voz tranquila llenó el estudio, transformando la atmósfera. Lee permanecía callada, manteniendo su sonrisa, pero las yemas de sus dedos temblaban imperceptiblemente. Era el momento en que la lógica de los ganadores se ponía en duda por primera vez. Mercier presionó un botón en su panel y las luces del estudio bajaron lentamente. Música, música, música. En el centro de la pantalla parpadeó el texto rojo indicando VTR, acompañado de una suave música de cuerdas. Al instante música siguiente, apareció la imponente fachada del Museo del Louvre. Con el París nocturno de fondo, la pirámide de cristal música brillaba con un tono azul pálido. La narración comenzó con un tono neutro. Este es uno de los museos más grandes del mundo, el Louvre.
Recibe más de 9 millones de visitantes al año, y un cuarto de ellos son turistas de Asia y Latinoamérica. Música. En la primera línea que los recibe se encuentra un hombre. En la pantalla apareció un hombre de mediana edad con expresión serena. Música. Con el cuello del abrigo negro levantado, asintió silenciosamente a la cámara. Su nombre es Alain Duval, un veterano con más de 15 años. Música. En el Museo del Louvre. Alain estudió en la Universidad de la Sorbona, especializándose en la cultura asiática y latinoamericana, música, siendo fluido tanto en mandarín como en español. Apreciando su habilidad, en los últimos años el museo lo encargó exclusivamente de grupos provenientes de estos mercados emergentes. Música. Solía ser un orgullo para él, sentía una profunda vocación música por ser un puente entre culturas. Al principio estaba ilusionado. Eran encuentros nuevos, resonó la voz de Alain en el reportaje. Una voz tranquila y pausada, que sin embargo denotaba un profundo agotamiento. Las imágenes mostraban su rutina diaria. Llegando temprano, comprobando las luces de exhibición, anotando nacionalidades en una pequeña libreta y dando instrucciones. En su espalda pesaba un silencioso orgullo y una tremenda responsabilidad. La narración continuaba. En los últimos 10 años, la forma de hacer turismo cambió. Aumentó la gente que solo venía a sacar fotos. Y dejar evidencia gráfica se volvió más importante que las obras mismas. Música. Y el trabajo de Alain pasó de ser el de un guía de arte a un controlador de multitudes. El vídeo lo mostraba bebiendo un café en la pequeña sala de descanso. Afuera, hileras de buses turísticos y guías reuniendo a gritos a sus grupos a través de megáfonos. Alain suspiró viendo sus papeles. Mi trabajo debía ser transmitir cultura, y sin darme cuenta terminé convirtiéndome en un pastor de masas. Pero aún así, música, no puedo dejarlo. Sigo creyendo en el momento en que los ojos de alguien brillan de emoción. Sobre estas palabras se superpuso la voz de Mercier como narración. ¿Música que sienten personas como él en la primera línea del turismo? La respuesta estaba en la siguiente grabación. Las luces de la pantalla subieron de intensidad, recuperando la tensión en el estudio. Li Yao cruzó los brazos, frunciendo el ceño justo cuando la imagen cambió. Lo que seguía era la realidad. Música, una confesión honesta que nadie se había atrevido a contar. Alain caminaba con rostro inexpresivo entre la marea de turistas que bajaban de los buses turísticos. Música, voces en las radios, empujones. Llevaba en su mano música, una tablet y una radio. Su día comenzaba como una batalla. La narración continuó. Música. Aquel día, Alain tenía a su cargo un grupo de turistas chinos de 40 personas. Su tiempo de visita era de apenas 2 horas, y como siempre, casi nada salía según lo planeado. La cita era a las 9:12 de la noche. Música, pero a las 9:30. La mitad aún no aparecía. Música, queríamos tomar desayuno con calma, estábamos comprando. Esas eran las excusas de rigor. Para cuando llegaron todos, el cronograma ya estaba severamente retrasado. Música. En las salas de exposición la tensión solo aumentaba. Por favor, el acceso detrás de esta cuerda está prohibido. Les pido su cooperación, se oía rogar a Alain, mientras varios turistas saltaban la cuerda con facilidad. Música. Solo quiero tomar la mejor foto. Soy un cliente que paga, exclamaron. Alain bajó la mirada. Más tarde confesaría, música, soy un cliente que paga. Esa es la frase que más duele. Su foto de recuerdo está por encima de proteger la cultura. En ese momento, para ellos yo no era más que un simple estorbo. Música. En las salas, un ruido incesante aplastaba cualquier intento de silencio. Había más sonido de obturadores de teléfonos que contemplación. Frente a la Mona Lisa, la gente se empujaba. Se vio la fugaz expresión de molestia de un europeo que murmuró, esto no es un mercado. En el casino, platos amontonados y bebidas derramadas. Música. Aunque el personal limpiaba, el siguiente grupo ocupaba todos los asientos en caos total. Secándose el sudor, Alain susurró, al final de un día ruidoso, añoro el silencio. Pero a la mañana siguiente la pesadilla vuelve a empezar. El Louvre parece más un supermercado el día de apertura. Música.
Lo último que se mostró fue el pasillo nocturno del museo, con Alain de pie solo frente a una vitrina. Música en su expresión se notaba el cansancio y la sombra de un orgullo marchito. El número de turistas aumentó, es cierto. Pero detrás de esos números, alguien se consumía en silencio. Música. A la mañana siguiente, el museo estaba envuelto en un silencio helado. Música como si el caos del día anterior fuera mentira, el aire era prístino. Alain caminaba por el museo con paso pesado. Apenas había dormido y la fatiga no lo abandonaba. Aún así, se paró frente a la pirámide a la hora acordada. Hoy guiaba a un grupo de adultos y adultos mayores de Chile Música, 25 personas música. Pensó que el caos empezaría de nuevo con gritos y confusión. Miró su reloj, aún faltaban 5 minutos. Pero entonces, una escena increíble saltó a sus ojos. Música. Bajo la pirámide, los 25 chilenos ya estaban alineados de forma natural. Música con postura relajada pero respetuosa, conversaban en voz baja y prudente mientras esperaban a Alain. La fila de maletas música estaba perfectamente ordenada, y el tono de sus voces era de una amabilidad palpable. Al notar a Alain, el hombre mayor que lideraba el grupo se acercó, le dio un firme apretón de manos y sonrió sinceramente. Muy buenos días, señor. Estamos en sus manos hoy. Muchas gracias. Era un francés vacilante pero cálido música. En el momento en que escuchó esas palabras con tal genuina consideración, algo se soltó en el pecho de Alain. El cansancio se desvaneció, música y un alivio indescriptible lo inundó. Durante la espera, nadie sacó su teléfono, miraban los folletos en silencio o se cedían amablemente el turno para acercarse. Música ante esa actitud tan respetuosa y civilizada, un guardia de seguridad que pasaba se detuvo y sonrió. Tras ingresar, su comportamiento fue impecable. Música en las exhibiciones, naturalmente se dividían en 2 filas, y los de adelante se hacían un lado para que los de atrás pudieran ver mejor. Escuchaban las explicaciones con profunda atención y admiraban las obras sin emitir el estruendo de las cámaras. Frente a la Mona Lisa, se detuvieron frente a la cuerda, inclinándose ligeramente con evidente respeto. Es como si el museo volviera a la vida, pensó Alain. La sala estaba llena de silencio. Música, esa tranquilidad era puro respeto hacia el arte. La imagen cambió a la hora del almuerzo. En el restaurante, los turistas chilenos se sentaron tranquilamente en mesas de 4. Al recibir la comida, decían un cálido «gracias», con una gran sonrisa al personal, acompañándolo de un «merci». La conversación fluía animada pero con un tono educado, e incluso las risas eran de buen gusto. Música. Después de comer, ordenaron cuidadosamente la mesa y doblaron las servilletas usadas música. El sonido suave de las sillas siendo acomodadas fue llamativo. Cuando Alain intentó ayudar a recoger, un mesero se llevó las manos al pecho y suspiró aliviado. Alain, es la primera vez que atiendo a clientes tan agradables. Es como si el restaurante entero estuviera sonriendo en silencio. Música. Ante esas palabras, Alain también sonrió. Ellos entienden perfectamente el lugar al que han sido invitados. Al terminar el tour, en la fila de salida no había desorden. Música. Al despedirse, uno de los participantes le dio un cálido apretón de manos y una sonrisa sincera. Música. Ese gesto fue breve pero dejó una impresión profunda. Alain pensó música que el respeto no existe para atar a los demás, sino para darnos paz mutua. El grupo se alejó hacia la luz de la tarde. Lo que quedó fue una agradable sensación. Y un leve vacío. Hacia el atardecer música, el recorrido terminó y se anunció el cierre por altavoces. Alain caminaba por los pasillos solitarios pensando que por fin el día había terminado en paz. Entonces escuchó una voz. Monsieur Duval. Se giró. Era una de las mujeres del grupo chileno, una señora de mediana edad. Sostenía un pequeño sobre con ambas manos, sonriendo con cierta timidez. Música. Lo escribimos entre todos. Nuestro francés no es muy bueno, pero por favor, léalo. Alain, música sorprendido, recibió el sobre. Mientras veía cómo se alejaba despidiéndose amablemente, confirmaba la textura del papel con la punta de los dedos música. En una tarjeta color crema,
había unas palabras escritas a pulso. Merci pour cette journée. Un guía extraordinario. Con mucho cariño y gratitud, desde Chile. La caligrafía era algo inestable y la tinta estaba un poco corrida en algunas partes. Sin embargo, el afecto genuino puesto en cada letra traspasó el papel hacia sus manos. Alain se quedó inmóvil. En las salas vacías solo los pasos lejanos del personal de limpieza resonaban en la sala música. Sintió un calor en el pecho, y su visión se nubló. Después de años trabajando por un sueldo, fueron esas pocas líneas las que resonaron con más fuerza música en su alma. ¿Tiene sentido este trabajo? Toda mi vida busqué esa respuesta. Y esa pequeña tarjeta me enseñó que el sentido siempre estuvo ahí, dijo Alain con una voz inusualmente serena. A la mañana siguiente, esa tarjeta estaba delicadamente adornando su escritorio. Sus colegas lo vieron y sonrieron. Música, los clientes chilenos de ayer deben haber sido muy impresionantes, le comentaron. Alain negó con la cabeza. Música, no es que ellos sean especiales. Es que todavía hay personas en el mundo que no han olvidado la calidez y la gratitud. Música. Afuera de la ventana, la luz de la mañana música iluminaba la pirámide de cristal. Alain cerró los ojos recordando la paz del día anterior. Esa sola tarjeta había despertado el orgullo que dormía en su interior. Música. El vídeo terminó y las luces del estudio regresaron gradualmente. Se extendió un silencio sobrecogedor. Música. Li Yao, que antes lucía invencible con los brazos cruzados, ahora miraba al suelo. Toda su actitud dominante parecía flaquear como una sombra. En el programa de debates, nadie articulaba palabra. Mercier cerró sus apuntes, acercó el micrófono y habló. Música. Lo que acaban de ver es solo una parte de nuestra investigación. Esta misma tendencia se confirmó no solo en el Louvre, sino en Londres, Roma, Barcelona y Viena. En el monitor apareció un nuevo gráfico. Ranking de las nacionalidades más valoradas por los trabajadores turísticos, número 1, Chile. Música número 2, Alemania número 3, Canadá y China en el puesto 11. Los números hablaban fría pero irrevocablemente. Le abrió los labios. Música, eso es un prejuicio personal. Es apresurado llamar a la visión de unas cuantas personas, la verdad mundial. Su voz temblaba levemente. Pero Mercier no cedió. Como usted señala, nosotros también lo creímos al principio. Por eso diversificamos el estudio. Fueron encuestadas personas de hoteles, restaurantes, transporte en distintas ciudades, de nacionalidades diferentes. Música se analizó a más de 300 personas eliminando sesgos culturales y de idioma. El resultado en todas las áreas fue idéntico. Fueron los números mismos los que validaron el corazón humano. La mirada de él divagó por el aire, incapaz de articular una defensa. Mercier continuó lentamente. Música, el valor no se puede medir solo por el volumen de consumo o el poder adquisitivo. Como haces sentir a las personas y el respeto que demuestras, esa es la verdadera economía de la confianza. Música. El aire del estudio se calmó de nuevo. En el público, alguien aplaudió de forma aislada, y el sonido se fue contagiando. Li escuchaba mientras miraba la pantalla. Música. Allí aparecía la pequeña tarjeta de Alain. Ese simple, merci, había quedado más profundamente grabado en los corazones de todo el mundo que cualquier estadística millonaria. Música. La emisión del programa Le Debat 21 dio la vuelta al mundo esa misma noche. En redes sociales estalló el hashtag Respeto Sincero, y los portales de noticias europeos publicaron reportajes especiales. Música. Las cajas de comentarios se llenaron de testimonios de trabajadores. Un guardia en Berlín comentó, música, me identifico profundamente con esa actitud respetuosa. Cuando hay clientes chilenos, el lugar se siente en paz. Música. Una camarera en Roma escribió, la buena educación vale más que una propina gigantesca. Un muchas gracias, sincero te hace recordar lo feliz que eres, por muy cansada que estés. Música. Un gerente de hotel en Viena añadió, los clientes chilenos siempre dejan la habitación impecable y ordenan todo antes de irse. Música, ese pequeño gesto nos devuelve el orgullo profesional. Hubo también análisis más profundos. Un editor francés comentó,
Música, música, a veces los chilenos son tan amables que salen perdiendo. Al reclamar lo justo, si la otra parte presiona, ceden fácilmente para no generar conflicto. Su extrema amabilidad a veces es malinterpretada. Música. Un crítico turístico español también señaló, la buena educación y simpatía chilena es una virtud que el mundo debe aprender. Pero como país deben alzar más la voz, es hora de que transformen ese respeto silencioso en poder de influencia en la mesa mundial. Tanto los elogios como las críticas eran prueba de que la gente estaba prestando atención. El día en que el comportamiento de los chilenos dejó de medirse en dinero y pasó a medirse en calor humano, el mundo entendió el verdadero significado de la palabra, poder nacional. Una ola de empatía y respeto fue, lentamente, cubriendo el mundo. Música, música. Unos días después de la emisión, en las calles de Europa nacía un pequeño cambio. Las personas hacían fila música con mayor naturalidad frente a los museos. En los restaurantes, aumentaron los clientes que daban las gracias con una sonrisa al personal. Música. El actuar educado y empático de unos pocos había conmovido a miles. La prensa global lo destacó, la calidez y educación de Chile cambian los modales en Europa. No fue una campaña millonaria ni el poder económico brutal, fue la actitud sincera y una tarjeta escrita a mano lo que sacudió la conciencia de las personas. El presentador Antoine Mercier lo resumió en una entrevista posterior, la fuerza del chileno reside en su empatía. Respetan a los demás sin necesidad de gritar, pero mantienen un profundo orgullo por su identidad. Esa amabilidad no es debilidad, sino la forma más madura de la confianza en uno mismo. Sus palabras resonaron fuertemente en una Europa exhausta por la competencia y la eficiencia económica, donde se había olvidado el calor humano. Alain Duval todavía conserva esa tarjeta en su escritorio. Cada vez que la mira, recuerda. Música. Que la educación no es una forma vacía, sino un acto que refleja el alma. Que el respeto es el coraje de valorar al otro. Que el verdadero poder de un país no radica en la cantidad de su riqueza música, sino en cuántas personas puede formar que el mundo entero quiera volver a ver. Chile Música está demostrando esa respuesta, de manera silenciosa pero certera. Y hoy también música, en algún rincón del mundo, un viajero chileno está diciendo cálidamente, muchas gracias. Esa sola frase música vuelve a encender el corazón de alguien. Porque en la empatía genuina hay un poder que mueve al mundo. Cuando se dieron cuenta de eso música, las personas finalmente entendieron. Un país capaz de agradecer de corazón es un país verdaderamente digno de ser respetado. ¿En qué tipo de poder nacional crees tú? Si esta historia te hizo sentir algo, déjame saber tu opinión en los comentarios. Tu suscripción y tu me gusta ayudarán a llevar este orgullo a todo el mundo. Tus palabras darán vida a la próxima historia. Gracias por